Bienvenidos a Sesión de Medianoche. Me he encontrado, curiosamente, con un artículo muy interesante en una revista por la que, por lo general, no suelo dar más atención que la atención que podría dedicarle a algo que me interesa tampoco, como las marcas caras de Ginebra o los relojes caros para caballero. Sin embargo, en la revista Esquire, que cayó en mis manos en el número de enero, me encuentro un artículo escrito por Belén Ester que me ha llamado muchísimo la atención sobre un personaje del que había escuchado hablar pero que realmente no sabía nada. Hablamos de Josephine Baker, una corista que llegó a ser realmente importante, pero que en aquel momento y para la gente de su tiempo no dejaba de ser una corista. Hablamos ahora de Josephine Baker en un artículo de Belén Ester. Otra putita, pero negra. Así de parca y crudamente se referían a Josephine Baker en la sacrosanta sociedad estadounidense de los años 20 y 30, aturdida ante la idea de que aquella vedette de San Luis, en Missouri, hija de una lavandera, gozara de tanto éxito en Europa. Así de parca y cruda era la sociedad de buenos y malos, negros y blancos, nativos y forasteros, putas y santas. De los años 20 del siglo XX, claro, que en el siglo XXI todo esto está superado, está resuelto. Y las mujeres pueden mostrar sus pechos, como hacía ella, sin que les llamen nada, por supuesto. Josephine Baker fue una vedette, sí, negra, estadounidense primero, francesa después, y famosa en todo el mundo. Pero no fue ni puta, ni putita, ni putón. Fue una mujer que era capaz de desnudarse y bailar, de hablar con políticos y reyes, con poderosos y niños, con negros y parias para hacer oír su voz. Una voz que pedía igualdad y justicia para su raza antes, mucho antes de que Rosa Parks dijera "de aquí no me levanto" y de que Aretha Franklin cantara "Respect". Fue bailarina, cantante, actriz, filántropa, excéntrica, ardiente. Fue una mujer del siglo XX. Nació en San Luis en 1906. Se llamaba Frida Josephine MacDonald y era hija de un alemán o tal vez de un español. Su madre era lavandera y su familia muy pobre. La sociedad era aún muy racista, pero racista de verdad, y los negros les decían que eran inferiores, que no tocaran a los blancos, que para lo único que servían era para limpiar su mierda y que eran feos como monos. En 1917, o quizás el 18, un grupo de blancos quemó el cochambroso gueto en el que vivían un montón de familias, y la de Josephine lo perdió todo. Resultado: comenzó a servir en casas de blancos, donde fue maltratada de manera sistemática. En algunas biografías dicen que entonces se empezó a prostituir, en otras que eran los señoritos de esas casas los que entraban a hurtadillas en su cuarto, de noche, para ejercer su derecho sobre ella. El caso es que su madre, aterrada ante el futuro de miseria que le deparaba a su hija, decidió casarla. Tenía 13 años. A los 15 años ya se había divorciado por segunda vez de un guitarrista de blues de quien tomaría el apellido Baker para el resto de su vida. Con 16 años decidió dejar el sur y todo lo que acarreaba el concepto de mujer negra sureña
y se unió a una compañía de teatro neoyorquina para trabajar entre bambalinas como sastra, asistente o esclava casi, ya saben, mientras esperaba como corista, cuyas pruebas no pasó por ser demasiado negra. Sin embargo, rezaba para que alguna bailarina no se presentara a trabajar algún día y tener su oportunidad. Y así fue. Dejó entusiasmada a la compañía y al público, y su carrera despegó. Desenfrenada, impetuosa y natural, sus bailes en el escenario, entre el movimiento de sus caderas y sus muecas divertidas, no dejaban indiferente a nadie. En esa época quería ir a París, lo deseaba desde que vi una fotografía de la Torre Eiffel. Era muy distinta de la Estatua de la Libertad, pero no importaba. ¿Qué beneficio había en tener una estatua y no tener libertad?, diría ella en una entrevista años después. Y Joséphine fue a Francia, un icono de liberación. Como si fuera el exotismo africano el que llegara a sus escenarios y no el de una pobre negra de San Luis. En aquella efervescencia de estilos, el suyo era indescriptible. Era único, era libre. En 1925 se unió a la compañía de la Le Reveneur, formada íntegramente por personas negras, donde rubricó su espontaneidad, su originalidad y su sensualidad en unos bailes de alto voltaje, donde mostraba sus pechos y jugaba con la idea de la penetración con diferentes bailarines maravillosamente dotados. Cita: «Yo no seguía una secuencia, improvisaba enloquecida por la música. El teatro se llenaba de energía y yo casi estallaba. Cada vez que realizaba el baile, sentía que tocaba el cielo, y cuando volvía, sentía que la tierra era mía». Eso contó Joséphine Baker. Y antes de cumplir 20 años, Baker se mostraba orgullosa de su cuerpo, de su belleza, de su feminidad, un estandarte que llevó consigo toda su vida y ante el que París, sin dudarlo, se rindió. Y con él las mujeres, y con ellas las mujeres negras. La verdad o parte de la verdad sobre Baker es que fue esa clase de persona que define un tiempo y una idea de la vida. Como le pasó a Elvis, como le pasó a Marilyn, a los Beatles, a Nicolás II o al mismísimo Hitler, Joséphine Baker dice mucho del siglo XX, de Estados Unidos, de la sexualidad, de las mujeres y de las razas. Dice tanto que reconoció que inclinaciones artísticas aparte, se sintió forzada a tener éxito. Una de las pandemias, una más del siglo XX, el éxito, decía, tenía que triunfar. Y nunca dejé de intentarlo. Nunca. Por eso pasaba 30 minutos cada mañana tallándome el cuerpo con medio limón para aclarar mi piel mientras preparaba una mezcla para mi cabello. No podía arriesgarme a fracasar. Es una curiosa observación. En 2 años, según ella, recibió más de 40.000 cartas de admiradores y 2.000 proposiciones de matrimonio. Y era feliz. Antes de cumplir los 21, pasó a formar parte del famoso cabaret Folies Bergère, lo que la convirtió en una de las mujeres más conocidas de Europa. Ahí desarrolló el baile con que de verdad rubricó un estilo propio, por el que siempre fue recordada, en el que se contoneaba de manera sensual y cómica a un tiempo, casi desnuda con una microfalda de bananas que la golpeaban, al ritmo de sus caderas, la pelvis y el trasero. Más fálico, imposible.
En 1926 se enamora de Peppino de Abatino, un aristócrata italiano, posiblemente, que la llevó un paso más allá. La sacó de la noche cabaretera y la enseñó a vestir, a hablar y a comportarse como una estrella. Fue Abatino quien propició que su amante empezara a grabar discos y le consiguió el primero de sus papeles para el cine, La Sirena de los Trópicos, en 1927. Más tarde llegarían La Locura de París, Susu y Princesse Tam Tam, en el 35, en las que se alejaban estas películas del típico papel al que Hollywood relegaba a sus actrices negras. No era esclava, ni criada, ni algodonera, sino una sensual bailarina. Europa, una vez más, por delante. ¿Y a principios de los 30? A principios de los 30, Joséphine era una de las artistas mejor pagadas del mundo y había hecho giras por Alemania, Austria, Dinamarca. Era hora de volver a casa. Tenía miedo porque si hay algo que irrite a los estadounidenses es que su gente haga fortuna en otro país y vuelva llena de éxito. Y fue tal cual. El viaje fue decepcionante, las críticas tremendas. La pusieron de puta para arriba. En el 37, su amante murió y se casó por tercera vez con el empresario judío Jean Lyon, que le otorgó la nacionalidad francesa. Cita: «Yo quería ser ama de casa y tener 6 hijos, tener una familia de verdad. Pero, al perder el hijo que esperaba de su marido y con él su útero, entró en una terrible crisis personal que la llevó a un nuevo divorcio. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, sin dudarlo, se unió a la resistencia. Fue al frente a cantar para los soldados estadounidenses, británicos y franceses con la única condición de que sus oyentes no estuvieran segregados. La mandaron a la cinematográfica de Casablanca y desde allí ayudó a la resistencia llevando mensajes ocultos en sus partituras. De película. Hasta dicen que Himmler intentó envenenarla. Tras la guerra, condecorada con la Cruz de Guerra, la Medalla de la Resistencia y la Legión de Honor y amada por toda Francia, se casó de nuevo y volvió a Estados Unidos, donde, lejos de reconocer su valor y sus méritos, fue víctima de una campaña de desprestigio después de que montase en cólera porque en el Stork Club se habían negado a servirle. Era 1951. Tal fue la animadversión que se desató contra ella, que lo más fácil era llamarla comunista, que el FBI consiguió retirarle la visa y no pudo volver a Estados Unidos hasta 1960. Con la visa me refiero al visado. Pero ella, ya francesa, siguió adelante. Estaba casada entonces con Joe Bouillon y se compró un Château des Milandes. Del 54 al 57, adoptó 6 niños y 2 niñas de diferentes países y razas a los que llamó Mi Tribu Arcoiris. Adoptaría 4 más después de que su marido la dejara porque se negaba a seguir adoptando criaturas y, arruinada, tuvo que vender el castillo. Su amiga y otrora actriz, Gracia de Mónaco, le proporcionó una vivienda y con más de 50 años volvió a los escenarios de los que fue entrando y saliendo hasta montar en 1975 su último gran espectáculo en París. Buvino, un éxito rotundo. Pero la gloria renovada le duró apenas 4 funciones. Murió mientras dormía y Francia la despidió con todos los honores militares. A su funeral en París acudieron más de 20.000 personas. Está enterrada en Mónaco. Joséphine Baker fue una de las primeras líderes de los derechos civiles que huyó de los convencionalismos y lo establecido para ella como sureña, como mujer y como negra. También como artista, no intentó adaptarse. Fue iconoclasta y única. Más bien fue el mundo el que tuvo que adaptarse a ella. La Venus de ébano vivió la vida a su manera. Mientras el mundo le decía que no debía o no podía hacer algo, ella se subió al escenario,
se sacó los pechos y dijo: «Claro que puedo». Hasta el momento solo cabe decir buenas noches.